Muy buenas, compañeros. Siguiendo la línea del episodio anterior, te comentaba lo siguiente. Hace unos 4 años y unos poquitos meses que decidí comenzar con este proyecto. Lo que empezó siendo simplemente compartir lo que yo había aprendido durante unos cuantos años, poniendo en práctica decenas de libros, decenas de cursos y de formaciones y de horas de práctica y de observación, etc. Y darme cuenta de que realmente todo se cumplía, todo tenía sentido. Y algo que para mí fue muy difícil de entender porque era tener que beber de muchos autores y tener que coger muchos conceptos y tal, en mi mente lo pude unificar y podía entenderlo e incluso comentarlo a algún colega si le hacía falta. Y lo que empezó simplemente compartiendo lo que había aprendido, continuó con lo que ya son más de 200 episodios de podcast, más de 1000 alumnos que han pasado por las formaciones y realmente todo lo que conlleva este proyecto que tiene millones de reproducciones y que ha llegado a crecer tanto que yo sinceramente hace 4 años nunca me esperaría. Así que imagino que esto es señal de que algo estamos haciendo bien y una de las cosas que comentaba, como digo, en el episodio anterior era que durante los próximos episodios iba a coger los episodios más escuchados del podcast y iba a volver a darle un repaso y una vuelta a esos temas que tanto han gustado y que tantas veces lo habéis reescuchado. Y hoy toca la parte de los tests, porque el segundo episodio del podcast y uno de los más escuchados también es justamente los shit test, los tests, las trampas o como quieras llamarlo, que hacen las mujeres a los hombres en interacciones y en relaciones. A mí sinceramente no me gusta la palabra trampa, pero bueno, vamos a ver en el episodio de hoy de qué va todo esto, por qué te interesa conocer acerca de este concepto y cómo podemos hacer para solventar los temas más comunes que nos podemos encontrar. Así que empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bueno, antes de pasar a la temática de hoy, quiero recordarte dos cosas. La primera, que si quieres recibir contenido exclusivo que no comparto en ningún otro lugar, historias, anécdotas, reflexiones, etc., debajo puedes unirte a la lista de email, a la comunidad de email, donde varias veces por semana vas a recibirlo en tu correo electrónico totalmente gratuito. Y lo segundo, que he sacado a la venta el minicurso de círculos sociales desde cero. Un minicurso donde te enseño exactamente y paso a paso cómo expandir tus círculos sociales, cómo conectar con gente nueva, cómo hacer amigos nuevos y cómo conocer a chicas dentro de círculos sociales sin que tengas que hacer day game, night game ni online, de forma sencilla, de forma práctica y que muy raro me parecería que no pudieras aplicarlo a tu caso particular. Debajo tiene el enlace de este mini curso que puedes comprar individualmente. El precio es ridículo, son 17 cochinos euros por este mini curso que en cuestión de 1 hora y media aproximadamente te va a dar las claves para que puedas empezar a moverte y expandir esos círculos sociales. Debajo tiene la página con toda la información de este mini curso que va a cerrar sus plazas el domingo 16 de junio a las 23:59 hora Madrid. Después subirá el precio si lo vuelvo a abrir dentro de no sé cuándo porque no tengo ni idea. Pero lo que sí que sé es que cierra el domingo, la próxima vez subirá de precio y es una enorme oportunidad de poder empezar a expandir tus círculos sociales. Debajo tiene un enlace, haz clic ahí y te veo dentro. Y ahora sí, vamos con el episodio. Bien, para entender este episodio vamos a necesitar partir de la base de que ya sabemos lo que cuento en el episodio anterior, justamente cuando vuelvo a hablar de la hipergamia, o en el episodio 1 del podcast, cuando hablaba de la hipergamia. Decíamos que la hipergamia era una estrategia reproductiva, la estrategia reproductiva femenina, que constaba de dos partes, de tratar de buscar la mejor opción genética posible para la reproducción y por otro lado tratar de buscar el mejor provisionamiento y asistencia posible o el mejor proveedor, el mejor individuo que más cumpla ese rol de proveedor para garantizarme que mi decisión en un lado y que mi supervivencia de la descendencia que voy a tener está garantizada. Bien, pues justamente el episodio anterior lo cerrábamos explicando esta dicotomía y explicando cómo esta toma de decisiones, en el caso de elegir pareja o elegir pareja sexual en el caso de una mujer, va a estar influenciada precisamente por esto. Pues bien, la siguiente pregunta que nos puede surgir una vez que hemos entendido más o menos cómo funciona la estrategia reproductiva femenina es ¿cómo diablos sabe una chica si está delante de un tipo de hombre u otro? ¿Cómo sabe si tú cumples mejor una función para optimizar una de las partes de su estrategia reproductiva o cumplen mejor la otra parte? Y esto es justamente, como digo, la clave y lo que vamos a responder en el episodio de hoy. Porque la forma en la que tiene de determinar
qué tipo de hombre eres, por llamarlo de alguna forma, es precisamente mediante los test. Los test es como nosotros conocemos al término, pero realmente no son más que los mecanismos que evolutivamente han tenido que desarrollar para que no se cuelen falsos positivos en su proceso de selección. Repito esto porque tiene mucha enjundia. Ella va a elegir la mejor opción genética posible. Y decíamos en el episodio anterior, si elige mal, si elige una opción subóptima, evolutivamente hablando se está jugando el pellejo, porque evolutivamente hablando puede quedar completamente extinta su descendencia. ¿Por qué? Pues porque justamente ha elegido a alguien que no debía haber elegido y eso le va a dar a su descendencia menor ventaja competitiva con respecto al resto, y si encima no es apto para poder ni siquiera protegerme o ni siquiera continúa a mi lado, yo estoy en mitad de la selva, sola, a punto de dar a luz o embarazada y estoy jodidamente perdida en este sentido. Por tanto, el coste realmente de elegir bien es muy alto, por lo que tiene mucho sentido que evolutivamente se haya desarrollado un mecanismo por el cual me permita asegurarme que ese proceso de filtrado lo hago bien y asegurarme de que no pasa ningún falso positivo por la criba. Y este mecanismo es lo que nosotros llamamos los tests, que como digo no son más que ese conjunto de comportamiento o de proceso de filtrado, si lo quieres llamar así, mediante el cual ella responde la siguiente pregunta. ¿Este hombre cubre mejor mis necesidades de mi estrategia reproductiva con tocantes a la primera parte de la reproducción o tocantes a la segunda parte del provisionamiento y asistencia? Esto en términos evolutivos, en nuestros términos más terrenales, ¿este hombre es más alfa o más beta? Punto. Y la siguiente pregunta, ¿estoy optimizando mi estrategia reproductiva con este hombre? Es decir, ¿es la mejor opción posible a la que yo puedo optar o hay otras mejores opciones? Eso es lo que va a determinar que la estrategia reproductiva exhiba este tipo de mecanismos que, como digo, nosotros conocemos como test. ¿Y qué es lo que va a testear? Pues generalmente tu entereza, de qué pasta estás hecho y el marco de la interacción o de la relación. Es decir, quién tiene el poder en esa interacción o en esa relación. Eso es lo que va a testear. Y antes de que continuemos con esto, déjame que diga que nosotros como hombres también hacemos nuestros propios tests. Pero nuestros tests están sujetos a cómo funciona nuestra estrategia reproductiva, que es bastante diferente a cómo funciona la de ella. Para nosotros es vital que se dé los requisitos de juventud y de fertilidad a nivel evolutivo para que nosotros determinemos que una chica es atractiva. Es decir, lo que tú y yo como colegas en una plaza o en un bar podemos decir, esa chica es atractiva, a nivel subconsciente, evidentemente no soy consciente de ello, salvo que ahora lo estamos explicando, ¿no? Pero a nivel subconsciente se da el proceso mediante el cual, en función de las proporciones, en función de la simetría, en función de lo que es el físico de la persona, tú determinas que realmente es un buen match de cara a que aumente tus probabilidades de supervivencia y de replicación. Por tanto, tú dices que es atractiva. Pues bien, la forma en la que nosotros testeamos es mirando a una chica, mirándole la cara, mirándole el culo, mirándole las tetas realmente. Cuando tú miras y escaneas su físico, estás haciéndole un test en tus términos. De la misma manera que tú hay chicas que le hacen un test conscientemente, es decir, que estás esperando a que se dé la vuelta para mirarla, o que le haces un test inconscientemente, que tú estás a lo mejor en el gimnasio entrenando sin darte cuenta, haces con los ojos ¡vup! Y se te va la mirada. Ellas, las mujeres, también hacen test de manera consciente y de manera subconsciente. Que ellas lo que están testeando es justamente esos factores que hacen que tú seas más o menos atractivo en base a su estrategia reproductiva y sobre todo están testeando si en tu caso vas a ser más carne de esa primera parte de la hipergamia o de la segunda parte, para determinar cómo debe de comportarse ya contigo. Porque una mujer se va a comportar de una manera completamente distinta si te percibe como nosotros llamamos alfa o si te percibe como nosotros llamamos beta. Es decir, con el beta es con el que va a generar las condiciones, las reglas, no estoy segura, necesito más confianza, va a posponerte más, va a tardar mucho más en ser sexual contigo, no le va a apetecer tanto, no va a ser tan efusiva, va a tener como muchas más condicionantes. Con el alfa es cuando no tiene, con el que rompe las reglas, con el que realmente no tiene ningún condicionante porque tiene que ser aquí, ahora y como sea. Entonces, como su comportamiento va a cambiar tanto en función de si te percibe de una forma o de otra, precisamente es lo que trata de testear, ¿vale? ¿Qué set de comportamiento le tengo que expresar a este tío en función de lo que yo perciba de él? Pero lo importante es que no tenemos que perder de vista que estos tests van a ponerte a prueba en cuanto a tu entereza, de qué pasta estás hecho y el marco de la relación. Es decir, ¿realmente tengo yo fuerza de palanca y de negociación con este hombre en la relación? Es decir, ¿tengo yo aquí las riendas y me estoy garantizando con este tío que realmente lo tengo seguro y lo tengo en mi mano? Y recuerda, por el episodio anterior, si esto justo ocurre, ella pierde atracción.
que es la dicotomía que hablábamos de la hipergamia. Entonces esto es lo que está testeando. Y a lo largo de la interacción con ella, a lo largo de la relación que tú te das con ella, vas a descubrir que hay muchas formas de poder testear esto. Como digo, muchas veces son conscientes, muchas veces son inconscientes. Cosas que tendríamos que tener en cuenta y que ya escribí un artículo al respecto hace tiempo para poder superar el test. Es decir, ¿cómo hago para que cuando ocurra esto yo exprese el mejor comportamiento posible o resuelva esto de la mejor forma posible para que yo caiga en la categoría adecuada de hombre, por llamarlo de alguna forma? Evidentemente tenemos que tener en cuenta que alfa y beta no existe en términos absolutos. No existe nada de esto en un vacío, sino que todo está condicionado por el contexto, por muchos otros factores que influyen en esto. Pero a nivel de software base es lo mismo. Es decir, si tú tienes un ordenador Windows y yo tengo un ordenador Windows también, o un Mac y un Mac, es lo mismo a nivel de operatividad, pero a lo mejor yo utilizo Safari y tú utilizas Google Chrome. A lo mejor yo utilizo Spotify y tú utilizas iVoox. A lo mejor yo utilizo WhatsApp y tú Telegram. Y se ve completamente distinto, pero funciona de la misma manera. Pues algo parecido ocurre aquí cuando hablamos de esto, ¿vale? Cuando hablamos de esta estrategia reproductiva, de los tests, de alfa, de beta, pues evidentemente no existe en un vacío y no son términos absolutos. Entonces, los aspectos generales para superar un test, primeras cosas que tendrías que dominar es el tema del contacto visual, sobre todo los tests que te va a hacer al principio. Ella te va a clavar los ojos como nunca, porque lo que va a tratar es de ver si realmente hay una congruencia, que justo lo vamos a ver después, en tu respuesta y en tu lenguaje no verbal. Es decir, si yo a ti te digo una pregunta o te pongo una situación complicada, el como tú me respondas, el si te pones más o menos nervioso lo tengo que ver. Por eso voy a clavarte ahí los ojos para ver qué haces. Por tanto, una de las mejores formas de poder empezar a resolver bien un test es justamente manteniendo ese contacto visual y mostrando esa congruencia, ¿vale? Es decir, mantén esa mirada y transmítele que tú sabes de qué va el juego. Evidentemente, quizá puedas solventar a corto plazo algunos test de esta forma, pero si en última instancia tú no eres ese hombre realmente, te va a acabar cazando, porque esa es justamente la idea de los tests. Es decir, los tests no van a terminar nunca, porque en todo momento ya se va a preguntar esas preguntas, valga la redundancia, y te va a poner a prueba, igual que tú vas a seguir mirándole el culo, las tetas y el cuerpo a la chica, aunque lleves con ella 20 años de matrimonio. Por tanto, esto va a seguir repitiéndose, y si tú en última instancia no eres ese hombre congruente con esa idea, a lo mejor no caes en este, pero vas a caer en otro, o vas a caer en otro, y al final te va a acabar pillando. Y el contexto va a cambiar, porque no es lo mismo cuando tú conoces a esa chica y quedas una vez a la semana, que cuando empieza a quedar más tiempo y tiene una relación exclusiva, que cuando convives con ella, que cuando estás casado, que cuando tienes hijos, que cuando tienes la comida familiar con la suegra. Es decir, va a haber muchos contextos distintos, y todos esos contextos distintos ya los va a utilizar para ponerte a prueba, y como tú no tengas la congruencia, tengas bien claro tu marco y lo tengas claro, si no en esta, en otra, te garantizo que vas a caer. Por tanto, ya teníamos que una primera parte era el contacto visual, pero como digo, esto es como muy vainilla, esto es como muy al principio, de salgo por ahí, conozco a una tía por la noche y vale, sí, me está haciendo la típica de, pues me creía que eras más alto, o soy casi más alta que tú, por ejemplo, ¿no? O oye, me invita a una copa. Ese tipo de test, y se te queda así mirando como en plan, venga, ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a invitar a una copa o no? ¿Te estoy poniendo nervioso o no? Se solventan de esa forma, es como digo, es más vainilla porque es como, vale, algo banal. Una de las partes importantes que decía y que vamos a transmitir es la congruencia. Es decir, tiene que haber una coherencia total entre lo que tú le estás proyectando y lo que tú realmente sientes y lo que tú realmente eres. Y esta es otra de las claves. Por ello, tenemos que integrar las ideas de no tener miedo. Es decir, no tenemos que tener miedo de que nos ponga a prueba o de que nos esté haciendo un test o de que nos haga una pregunta difícil. Realmente los test son oportunidades porque realmente cuando tú lo solventas de manera favorable, tú estás reafirmando ese marco. Por tanto, es una oportunidad, cuando te hace un test, de reafirmar ese marco. Tenemos que tener en cuenta también una cosa, y es que ella no se tomaría la molestia de hacerte un test si no te viera como un posible candidato. Lo cual esto hace que mucha gente diga, un test es positivo, porque si ella no me ve como un candidato no me lo haría. Por tanto, si me hace el test es porque me ve como un candidato. Sí, pero tenemos que entender otra cosa, y es que los tests también surgen de la duda de si realmente eres el mejor candidato. Por tanto, un test es bueno o malo, depende. Si nunca jamás, si siempre he sido invisible para una chica y no me han tenido ni en cuenta ni para preguntarme qué hora es, y de repente me hacen un test, quiere decir que estoy cambiando y que me están viendo como un candidato. Si yo soy una persona que ya tiene un nivel, unos resultados y realmente he interactuado con chicas teniendo un feedback positivo y en modo sexual, por así decirlo, y de repente me empiezan a hacer test, es porque hay una duda detrás de que no saben si es realmente o que si soy realmente esa mejor opción
o si hay esa congruencia real. Por tanto, ahí no sería positivo. Ahí querría decir que algo no estás proyectando correctamente que hace que ella dude del valor que tú estás proyectando. En el caso que no tengas valor, es positivo porque eso quiere decir que ella percibe que hay un valor cuando aparentemente normalmente nunca lo ha habido. Así que cuidado con esto, que mucha gente te vende los test como algo positivo siempre, y es que depende del caso, ¿no? Entonces, bueno, desde que tú inicias la interacción con una mujer hasta que rompéis y la relación termina, van a ocurrir estos tests, como digo, de la misma manera y casi con la misma frecuencia de la que tú vas a mirarle su cuerpo y vas a tratar de hacer tus propios tests, como decía al principio. Una de las cosas importantes es no ser reactivo, es decir, no caer en el juego de lo que ella espera que hagas, porque si caigo en ese juego de la reactividad, ya lo que esperas es que a lo mejor te defienda, te trates de cualificar, te trates de explicar, te trates de justificar, estás fallando el test, estás cayendo justamente en las primeras etapas, lo que serían las primeras etapas del proceso de betaización que hablaremos en próximos episodios. Y sí, probablemente estás preguntándote lo siguiente y la respuesta es que no. Los tests no son siempre los mismos y los tests van a ir cambiando en función del punto en el que te encuentres en una relación. De hecho, lo que te decía al principio, ¿no? Estos tests de primera, de que te clava la mirada, de que te pone a prueba, de invítame a una copa, de esto se lo dice a todas, eso realmente es vainilla en el sentido de que, vale, sí, sales por ahí, te lo van a decir y se solventa, ¿vale? Ahora bien, conforme tú vas avanzando y vas metiéndote en una relación y vas interactuando con ella por texto, por ejemplo, y se unen factores distintos, los tests van a cambiar, o mejor dicho, porque en sí la iniciativa de hacerte el test surge de lo que te decía evolutivamente hablando, de tratar de resolver qué clase de figura eres y cómo puede contigo optimizar mejor su estrategia y de si eres la persona que más optimiza de su contexto. Por tanto, tenemos que esperar que si cambia nuestro valor o cambia su contexto o su valor, van a haber test, precisamente porque surge de nuevo la duda y trata de resolverlo. Por tanto, como los tests que te vas a encontrar son infinitos, lo que te voy a decir en el episodio de hoy es una generalización de más o menos qué cosas te puedes esperar a medida que tú vas avanzando. Es decir, normalmente te vas a encontrar los tests en el orden en el que te lo voy a decir, pero evidentemente está sujeto a los cambios que luego cada caso individual requiere, ¿vale? Entonces, también te digo, puede ser que una vez te encuentres uno de los tests que te voy a decir antes que otro, porque así puede funcionar. Es decir, no es... O sea, te voy a decir el 99,99% de los tests que una chica te va a hacer o los patrones de test que una chica te va a hacer y la forma de superarlo. Pero puede ser que esto cambie en función de la situación individual, es a lo que voy, ¿vale? Evidentemente no tengo una bola mágica de cristal y no sé lo que está pasando en todos los casos, ¿vale? Entonces, esto es utilízalo como una herramienta y como para hacerte un poco una idea de qué esperar, y recuerda lo que digo siempre de que ninguno de estos conceptos existe en un vacío y todo está sujeto a la interacción que tenga nuestro software base evolutivo con el contexto y otros factores. Entonces, al inicio de la interacción son los tests más, como te decía al principio, suaves, vainilla, más obvios, más directos que te va a hacer. Es decir, se ve a la legua que te está poniendo a prueba. Las preguntas típicas de esto se lo dice a todas, de, como digo, ¿no? No me invita a una copa, de soy casi más alta que tú, o sea, decir, cuando empieza o esa camiseta no me gusta. Este tipo de cosas son los test que te vas a encontrar al principio. Esto hace que también sean los más fáciles de superar en este sentido y evidentemente te lo va a hacer al inicio de la interacción y se pueden extender también durante las primeras citas, dependiendo también un poco de qué dinámica sigáis. Y entonces, son fáciles de superar, evidentemente si sabes cómo, y son los que más te pueden beneficiar porque vas a reafirmar un marco. O bien la sacas de dudas, en el caso que decimos, o bien reafirma el marco que te interesa si lo solventa de manera positiva. Entonces, de hecho, va a haber veces que en interacciones provoquemos un test. Nos comportemos de forma que levante, que ella nos testee, lo cual abre la oportunidad a que yo pueda resolver ese test y justamente reafirmar ese marco, como decíamos, ¿no? Entonces, ejemplos de superar los tests. Básicamente las herramientas van a ser aceptar y exagerar, es decir, acepta todo lo que te está diciendo y llévalo a un nivel superior. Si te dice, me invita a una copa, es como, joder, estaba justamente cogiendo el móvil para llamar a mi gestor bancario para ponerte las cuentas a tu nombre y ponerte un piso en la playa a tu nombre y regalarte un ramo de flores. Lo que pasa es que como es de noche, me voy a tener que conformar con regalarte una copa, por ejemplo. Si te fijas, no estoy haciendo más que aceptar y exagerar. De esta forma estás proyectando que eres seguro de ti mismo, no te estás tomando en serio esto, es decir, no caes en discutirle lógicamente de ¿y por qué piensas que tengo que invitarte a una copa? ¿Y por qué no me invitas tú a una copa? No estás haciendo eso. Y también estás proyectando que no necesitas su validación. Y es la mejor forma de superar uno de estos tests, ¿no? Es como cuando dice, seguro que se lo dice a todas.
Y sería como, hostia, me has pillado, eres la número 250 a la que se lo digo hoy, contando a mi madre. Creo que debería dejar de hacerlo, ¿no? Porque no me funciona, ¿vale? O, por ejemplo, la típica que he dicho mil veces, ¿no? De, soy casi más alta que tú. Es como, hostia, pues como me quito los tacones, te voy a llegar a las rodillas, ¿no? Bien, la siguiente forma de superar los test es malinterpretar, que consiste en tergiversar de alguna manera lo que te está diciendo de forma sexual o tomártelo como un cumplido, ¿vale? Por ejemplo, si te dice, no me gusta la camiseta que llevas, y le dice, oye, deja de mirarme mi cuerpo, que mis ojos están aquí arriba. Esa es la forma de hacerlo. Estoy malinterpretando lo que me está diciendo para a mi favor o como un cumplido, ¿vale? Entonces, fijaos que en ambas respuestas que nosotros damos, estamos situando a ella en el marco de que nosotros somos el premio. Y estamos situándola en el marco donde ella tiene dos opciones. O acepta nuestro marco de que realmente me estaba mirando el cuerpo, o empieza a dar explicaciones y justificaciones y a tratar de corregirme, en cuyo caso está invirtiendo y sería ella la que lo estaría intentando demasiado, ¿vale? Y básicamente esas son las herramientas que te van a acompañar durante los primeros tests estos iniciales, que también, como digo, en una relación van a estar, pero en menor medida. A medida que avanzas, van a ocurrir lo que yo llamo los tests de texto, es decir, los tests que te vas a encontrar a través de el WhatsApp, el Instagram o cualquiera que sea la aplicación que estés utilizando para mensajearte con ella. Y esto tendrá lugar desde que tú has cerrado con teléfono hasta que hayáis quedado ya varias veces y estéis intercambiando mensajes por ahí. Este tipo de test te los puedes volver a encontrar también durante una relación y consisten en cuando ella está invirtiendo mucho contigo a nivel de texto y de repente deja de invertir o invierte cada vez menos. Como te decía al principio, una de las cosas que testea es justamente el marco, es decir, quién tiene más poder de negociación. El ejemplo típico, ¿no? Imagínate que estás hablando con ella perfectamente, ya habéis quedado incluso alguna vez y seguís hablando hasta el punto en el que te vas a dormir y decides darle las buenas noches. Lo haces y de repente no te dice nada más, te clava un leído y tu mensaje de buenas noches queda ahí el último. ¿Qué está pasando aquí? De repente al día siguiente o los 2 días siguientes te va a poner nervioso y ¿por qué no me contesta? Y debería hablarle y no lo sé y a lo mejor es que me he pasado con ella y es que el otro día pasé de ella y por eso ahora mismo la estoy perdiendo. Ella está testeando tu marco, quiere comprobar quién de los dos tiene más poder en una relación. Es decir, y recuerda lo siguiente, por cierto, en cualquier relación la persona que tiene más poder es aquella que menos necesita a la otra. Está testeando el nivel de necesidad que tiene. Por tanto, aquí está plantando su marco. Y para superar este test tendrás que mantenerte fiel al marco de que tú eres el premio. ¿Cómo? Esperándote a que sea ella la que de nuevo abra la conversación. ¿Y cómo sé que esto es un test? Pues porque va a pasar algo así. Ella te hace el leído. Suele pasar un día entero o un par de días sin decir nada esperando que muevas ficha. Y pasado ese tiempo, ella te inicia la conversación de manera completamente normal como si no hubiera pasado nada. Es decir, ella ha captado el mensaje de que eres alguien con opciones y que tienes más poder en esa interacción. Evidentemente, para superar este tipo de test no basta solamente con esto, sino que tienes que tener un buen juego de texto que te permita proyectar valor. Y ya te digo yo que aunque te haga te va a hacer mucho más por texto y si tú realmente no tienes la herramienta, no tienes la habilidad para, por ejemplo, por texto o en persona y no eres congruente con ese marco, tarde o temprano te va a acabar cogiendo el test y vas a acabar fallando el test. O sea, es cuestión de tiempo. Siguiente cosa que te puede ocurrir. Por ejemplo, imagínate que todo sigue avanzando, pero no habéis establecido una relación formal de ningún tipo, aunque lleváis cierto tiempo quedando, ¿no? El hecho de que hayas pasado más tiempo con ella juntos, aunque no tengáis una relación definida, provoca que ella empiece a ganar cierta confianza y con ello los tests ya no son tan obvios y comienzan a ser más sutiles e indirectos. Sin embargo, evidentemente, en esta transición de los tests que te vas a encontrar al principio, que eran más directos, a los tests de una relación, que te vas a encontrar más adelante, va a ocurrir algo. Y normalmente ocurre algo así, por eso yo esto lo llamo test intermedio, es decir, lo que ocurre entre que no somos nada todavía y que podemos ser algo. Y a lo mejor te empieza a mencionar a otro hombre, de alguna forma para ver si te pones celoso o no. O, por ejemplo, te empieza a meter presión, por así decirlo, para que cierres una relación con ella o para que te abras tus sentimientos y empieces a decirle realmente lo que sientes por ella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque en las primeras fases de la interacción es muy raro que ella utilice este tipo de test, sobre todo porque no va a tener un efecto. Es decir, todavía no se supone que no tienes celo porque estamos conociéndonos. Pero a medida que inviertes más tiempo en ella, sí que existe la posibilidad de que si ella te menciona a otro hombre, tú te pongas más celoso. Por tanto, esto puede ocurrir de muchas formas, hablándote de un chico del trabajo, de un amigo de clase, de alguien que ha conocido de fiesta, de su típico amigo gay, de
su típico del entrenador del gimnasio, de cualquier historia que ella te menciona. ¿Qué hacemos cuando ella nos habla de otro hombre? Esto es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Y es que, claro, aquí ha llegado el momento de utilizar otra herramienta. No vamos a utilizar el de aceptar y exagerar como antes esa herramienta, sino que aquí lo único que vamos a hacer es ignorar y cambiar de tema. Es decir, cosas que tenemos que tener en cuenta en estos casos. Es importante que demostremos indiferencia real al test. Es decir, tiene que ser que yo lo ignoro y cambio de tema porque realmente me la suda. De lo contrario, no estoy superando el test. De lo contrario, estoy fallando el test. Y créeme cuando digo indiferencia real. Cualquier mínimo gesto o expresión que no sea congruente con lo que intentas proyectar te va a hacer fallar el test. ¿Por qué? Porque automáticamente vas a proyectar incongruencia y en el fondo se va a ver que estás reactivo por eso. Por tanto, ese es el primer punto a tener en cuenta. Lo segundo, no consiste en que cambiemos de tema radicalmente, porque si lo hacemos radicalmente, eso precisamente puede ser el hecho o el detalle que a ella le dé a entender que está siendo reactivo y por tanto incongruente. Se trata de que simplemente vamos a ir cambiando gradualmente de tema o focalizarnos en un aspecto diferente de la conversación. Y normalmente cuando esto avanza y sigue hacia adelante y entra en lo que ya vienen siendo los términos de una relación más exclusiva, llegamos a ese punto de inflexión cuando ya establece algo formal y aquí empieza ya más aceleradamente el proceso de betaización que ya comentamos en el episodio anterior. Es decir, ese mecanismo, llamándolo de alguna forma, por el que ella te va a demandar que sea un poquito más beta, es decir, te va a demandar esa parte más de proveedor tuya y que si tú te excedes en esa parte, de repente te cargan la interacción, te cargan la relación o te cargan la atracción, ¿vale? Por tanto, es precisamente a partir de este punto donde la inmensa mayoría de los hombres empiezan a perder muchísimo valor, empiezan a perder un montón el marco y empieza todo a ir en su contra. ¿Por qué? Porque lo que ya sabíamos de seducción aquí termina. Ya se supone que tiene una relación con ella, ya es búscate la vida. Y nadie te ha enseñado cómo funciona la estrategia reproductiva femenina, nadie te ha hablado de cómo funciona la psicología femenina, de cómo debes comunicarte con ella, etc. Lo que realmente ocurre es que aquí no termina todo, aquí empieza la gran mayoría de las cosas. Y tienes que tener en mente que este juego de las relaciones no existe en una línea de meta, esto es un juego infinito. Y esto va a seguir así, como digo, de la misma manera que tú también vas a seguir testeándola a ella. La forma de hacerte test una mujer cuando ya está dentro de una relación va a ser diferente a como, por ejemplo, cuando te ponía a prueba en las primeras etapas. Tienes que tener en cuenta que a esta altura ella ya tiene suficiente confianza contigo como para poder permitirse hacer este tipo de comportamiento. Ella ya considera que tiene también ahí un gran poder de negociación. Por tanto, en este punto los tests van a empezar a ser extremadamente sutiles, casi imperceptibles. Y para alguien que no sepa de seducción, realmente es muy probable que te las cuele por la escuadra. Como digo, todo formará parte de ese proceso de betaización, que es un proceso muy sutil, que de hecho muchas veces comparamos con el proceso de una termita, por ejemplo, o de una polilla cuando entra en un mueble de madera. Que tú empiezas a ver cómo va carcomiendo poco a poco y tú dices, bueno, pero casi que es imperceptible. Y si tú dejas que esa polilla siga carcomiendo el mueble, al final tienes que tirarlo porque está completamente inservible. Lo mismo ocurre en el proceso de betaización. Y aquí, si antes te decía que hay infinitas formas de hacerte test, aquí hay infinitas formas también de testearte dentro de una relación. Aunque sí que es cierto que podríamos clasificar este tipo de test, que recuerda que son estos mecanismos por los que evolutivamente ella va a determinar las dos preguntas esas de si eres alfa o beta o si eres su mejor opción todavía, podríamos clasificarlo en 4 o 5 categorías. Y las herramientas que nos van a acompañar en el proceso para poder resolver estos tests van a ser el humor y el no tomártela en serio, o como nosotros decimos muchas veces, tratarla como a tu hermanita pequeña. Es decir, vuelve a pensar cómo te comportabas con tu hermana cuando era pequeña, con tu sobrina pequeña, con tu prima pequeña, es decir, cómo normalmente actúa cuando ocurre eso, que normalmente es con una mezcla entre humor y no te lo estás tomando en serio. Pues exactamente los mismos comportamientos son los que tendrías que tener en el caso de estos tests. ¿Y cuáles son los tests que me voy a encontrar? Estos conjuntos, ¿no? Que decía, van a haber muchísimos, pero podemos clasificarlos como en algunas categorías. Pues bien, para seguir un orden, podríamos primero empezar por esos tests que te va a hacer cuando se empieza a quejar de ciertos comportamientos tuyos, que si lo piensas y entiendes lo que vimos en el episodio anterior, son comportamientos tuyos que son comportamientos, entre comillas, de alfa. Es decir, son comportamientos que a priori le generaron atracción, pero que ahora trata de cambiar. A lo mejor le gustaba mucho de ti, que le suponía un reto, que ella tenía que estar muy pendiente, o X, y de repente todo eso son quejas ahora. Entonces, ese será el primer test. Lo segundo va a ser hacerte pequeñas demandas de manera más progresiva.
Esto es lo que empieza diciéndote que recoja los calcetines o que recoja esto o que no dejes las cosas por medio en casa, y esto termina en tú haciendo absolutamente todas las tareas o la gran parte de las tareas y encima no solamente no agradece ni tiene ninguna muestra de consideración con eso, sino que sigue estando insatisfecha y todo le parece mal. Luego también van a estar los dramas, que es cuando ella se vuelca emocionalmente en ti, ya sea de algo de vuestra relación o ya sea de algo externo a vuestra relación. Un paso siguiente sería evidentemente la falta de respeto, y eso ya indicaría que la relación está próxima a terminarse o está bastante crítica. Y evidentemente también en una relación puedes experimentar todos los demás, los que hablábamos de texto, de hablarte de otros chicos, los test intermedios, etc. Por tanto, aquí la pregunta es, vale, ¿y qué hago en cada uno de los tipos de test? Pues bueno, cuando ella se queja de tu comportamiento alfa, por así decirlo, es uno de los test más difíciles de detectar y uno de los más fáciles de fallar. Y aquí básicamente es no cambiar esa actitud, salvo que realmente tengas razón. Es decir, si te dice que estás pasando de ella un montón y en el fondo es cierto que no le estás prestando nada de atención, vale. Pero si realmente tú sí que estás volcado, interesado y la relación va bien y te está empezando a demandar más atención de lo normal, pues simplemente mantente en tus 13, por así decirlo. Si ella, por ejemplo, te hace pequeñas demandas y empieza a ponerte a trabajar para hacer más tareas, pues básicamente aquí las formas que hay son negarte con humor a esa demanda que te está haciendo, ceder a esa demanda pero devolvérsela después, ¿vale? Es decir, tú también hacerle a ella ciertas demandas o incluso directamente decir que no y punto. Que ya tenemos un episodio de podcast donde hablamos del poder de decir que no. También cuando hay un drama tienes que entender que ella necesita volcar emocionalmente eso en ti, pero no necesariamente necesita una solución de la misma manera que tú necesitas desfogar en el gimnasio e incluso vas a estar dándole vuelta a lo mejor un levantamiento pesado que tienes que hacer, pero no quieres que te quiten los discos de la barra. Este es el ejemplo que suelo siempre poner y es el ejemplo más fácil de entender. Es decir, cuando tú vas al gimnasio muchas veces a lo mejor tienes que levantar, imagínate, un peso muerto de X kilos. Y a lo mejor estás hablando con tu colega y es como, ¡buah, tío! Hoy encima me toca levantar esto, que voy a quedarme mañana hecho pedazos, verás mañana las piernas, no me voy a poder sentar ni en el váter. Imagínate que llegara una chica y le quitara discos a la barra. Tú le dirías, ¿qué haces? Y te dijera, oye, que te he escuchado quejarte de esto, pues oye, para que mañana no estés tan mal con las agujetas, te quito los discos. Y tú dirías, vale, sí, pero no es exactamente esto a lo que me refería. O sea, es como, me estaba quejando, pero me estoy regocijando en eso. O sea, quiero pasar este sufrimiento. Pues en el caso del drama, a ella le va a pasar algo parecido. Es decir, vale que te está dando el drama y demás, pero cuando le des la solución, es como, oye, vale, sí, la solución es quitarme los discos de la barra para que deje de quejarme. Pero es que la movida está en que no quiero la solución. Lo que quiero es simplemente poder compartir contigo esto. Como en tu caso, ¿no? Lo que quiero simplemente es poder regocijarme en ese acto de sufrimiento y ver cómo me supero y lo he dado todo en el gimnasio y luego me siento bien por eso. ¿Vale? Entonces esa es la forma de solventar esos dramas, digamos. Y por último hablamos de la falta de respeto. Y aquí sí que es algo un poco más jodido porque va a depender mucho de la situación en la que estás y va a depender mucho de cómo haya llegado a esa situación. Porque claro, tampoco queremos ser reactivos ni tampoco queremos caer en una batalla de marcos o jodernos toda la relación por una falta específica. O sea, es decir, básicamente la norma general aquí, sin conocer el caso específico donde se está desarrollando este test, básicamente va a ser decirte, o sea, que te respete a ti mismo, que pienses realmente cuáles son tus estándares en una relación, qué es exactamente lo que tolera y lo que no, y que respetes eso y te respete a ti. Esa será la mejor forma de superar estos tests que, como digo, son quizá más próximos a la falta de respeto. Más que decirte dile esto o haz aquello, porque al final, claro, va a depender de muchos factores y puede ser que a lo mejor por hacer una cosa la líes más todavía. Así que simplemente vete a lo básico, que es quererte un poquito más y actuar en consecuencia. Así que bueno, espero que este episodio te haya aportado valor, que hayas revisado uno de los conceptos que también son más importantes del tema de las dinámicas sociales y de la seducción, como son los tests, que recuerda que no son más que esos mecanismos evolutivamente desarrollados para poder filtrar mejor esas opciones, ¿vale? Que muchas veces se habla de test y parece aquí pues, que está uno flipado diciendo cosas que no están ocurriendo realmente. O sea, es la forma en la que nosotros determinamos lo que evolutivamente subyace, ¿ok? Así que como digo, espero que te haya aportado valor y te recuerdo dos cosas. Primera, que si quieres recibir contenido exclusivo que no comparto en ningún otro lugar, debajo tiene un enlace para unirte a esa lista de email. Y la segunda es que esta semana he lanzado a la venta, he abierto a la venta el mini curso de Círculo Social. El precio es
ridículamente ridículo, valga la redundancia, y es que por tan solo 17 euros puedes acceder al mini curso de Círculos Sociales desde cero, donde te voy a enseñar a construir círculos sociales desde cero, como su propio nombre indica, es decir, cómo puedes conocer más gente, ampliar tus círculos, conectar con más amigos y conocer chicas también en esos círculos sin necesidad de ya tenerlos de base. Eso es lo que explico en ese curso, en ese mini curso, así que debajo tiene un enlace también con la información al mini curso para que puedas echarle un vistazo. Tienes que saber que este domingo 16 cierro las plazas a las 23:59 para entrar a este mini curso y que la próxima vez subirá el precio, evidentemente. Así que bueno, debajo tiene un enlace, puedes hacer clic ahí, darle una vuelta y si crees que te encaja, te veo dentro. Dicho esto, ahora sí, un fuerte abrazo y te veo en la próxima.